tal? Buenos días. Bueno, hoy vamos a compartir un fragmento de la palabra que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 5, del versículo 21 al 43. Se trata de la sanidad de la mujer que tenía flujo de sangre y encierra en estos versículos también la resurrección de la hija de Jairo. Ahora bien, vamos a ser puntuales en uno de ellos, de estos dos milagros, que corresponde al que se operó en la hija de Jairo. El otro milagro operado por Jesús en este fragmento de la palabra se tratará en el próximo encuentro de la escuela bíblica, el día sábado próximo. Por lo tanto, vamos entonces a comenzar haciendo la lectura de la palabra. Vamos a leer todo el pasaje completo, pero nos vamos a concentrar, como les dije entonces, sobre el tema que se desencadena con la desesperada búsqueda de Jairo cuando se postra a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 5, 21 al 43 dice lo siguiente. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bueno, en este pasaje podemos observar cómo el Señor, por medio de estos actos que leímos en el relato, demuestra su poder divino ante situaciones que el hombre, el ser humano, es totalmente impotente, no puede vencerlos. Y podemos ver en los relatos anteriores, en los dos anteriores y en este que estamos actualmente analizando, 4 milagros, 4 esferas en las cuales el Señor se manifiesta dentro de su ministerio. Uno de ellos es contra las fuerzas hostiles de la naturaleza, en Marcos 4, 35, 41. El otro se encuentra en Marcos 5, 1 al 20, contra los poderes espirituales de maldad.
Y en este que estamos actualmente comenzando el análisis, que va del versículo 21 al 43, Dios confronta y demuestra su poder sobre aquellos problemas de salud, las enfermedades que son incurables, y también sobre algo que para el hombre es imposible de revertir, que es la muerte. Él resucita a la hija de Jairo. En todos los casos el Señor mostró su poder para tratar de manifestar lo que es su reino, cómo se iba a establecer en un futuro su reino, donde todos estos males que acosan a la humanidad y la someten bajo el dolor y bajo lo irreversible de la muerte para el ser humano, en el reino de Dios, en el reino que se va a instaurar en el futuro, esto ya no va a existir, donde toda lágrima será enjugada, donde todo dolor desaparecerá, donde no habrá llantos. Entonces el Señor nos está dando también una visión de aquello que va a establecerse en su reino futuro. Pero también es importante tener en cuenta que en la actualidad, esto que nosotros observamos en este pasaje y en lo que estamos analizando ahora, está latente, está vivo, es vigente, no es algo que quedó en el pasado, no es algo que es parte de la historia, no lo tenemos que ver como algo que ocurrió y simplemente lo analizamos desde nuestra posición de analistas o de estudiosos de la Biblia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que estamos observando en este relato es algo que hoy tiene vigencia. El poder de Dios sigue siendo el mismo que fue manifestado en estos relatos. Otra de las cosas que podemos observar también dentro de este pasaje es que fue puesto a prueba tanto para el caso de la mujer que sufría su enfermedad desde hacía 12 años, como para Jairo. Tuvieron que pasar por situaciones que las iremos viendo a medida que avanzamos en el análisis, donde su fe fue probada de una manera realmente importante, ¿no es cierto? Tuvieron que atravesar situaciones muy difíciles. Y para tener un recuerdo y ubicarnos en las circunstancias, debemos tener presente que Jesús venía de la zona de los Gadarenos, había cruzado el mar de Galilea y estaba regresando entonces de esa situación donde había sido rechazado por los gadarenos. Y qué cosa tan contradictoria, ¿no? De un lado lo rechazan y le piden que se retire para que no los complique con su economía y los deje seguir tal vez bajo ese yugo que ellos habían aprendido malamente a tolerar, que es la autoridad del diablo sobre sus vidas. Pero cuando llega a la orilla occidental, posiblemente no lo especifica el pasaje, pero puede que haya sido a Capernaum, se encuentra con una situación totalmente distinta. Ahí lo están esperando. Y dice que apenas él llega hay una multitud que lo está esperando desde ya hacía tiempo, como lo dice en el pasaje de Lucas 8:40. Y también encontramos inmediatamente a esta persona, al principal de la sinagoga, Jairo, que viene y acude a él de una manera desesperada, angustiado por algo que le estaba ocurriendo a su hija y que, según se podía observar, era irreversible. Estaba camino a la muerte, estaba agonizando. Por eso viene a los pies de Cristo, a los pies de Jesús, para clamar por la vida de su hija. El Evangelio nos relata que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Si tenemos presente que tal vez estamos hablando de Capernaum, tal vez haya sido parte de aquellos que están en autoridad o que estaban en autoridad en la sinagoga, y tal vez haya sido parte de ese grupo de personas que lo rechazaron también a Jesús. Recordemos que
en la última vez que había estado en la sinagoga de Capernaum, él había hecho una sanidad del hombre que tenía la mano seca, y los herodianos y los fariseos se habían complotado para destruirle. Y a partir de entonces Jesús tenía cerradas las puertas de las sinagogas, no podía ingresar porque no se lo permitían, no lo querían directamente. Y pensar en esto nos pone en una situación en la cual tal vez podemos imaginarnos qué habría estado pensando Jairo cuando tuvo que acercarse a Jesús. Volvamos a pensar, si es que Jairo había sido parte de ese grupo que lo habían rechazado, tenía que reconocer ahora que Jesús era la única esperanza para la vida de su hija. Y él viene atravesando y pasando por alto todos estos obstáculos a los pies de Jesucristo. Teniendo en cuenta que tal vez sus compañeros de la sinagoga, aquellos que eran pares de él, lo estarían hasta criticando de una manera feroz, diciendo cómo es posible que primero hables de una manera de él y siendo un pobre rabí, y que ellos lo consideraban hasta como si fuese una persona que estaba endemoniada, ¿no? Como dicen los líderes religiosos en Marcos 3:22. ¿Cómo es posible que recurras a él sabiendo quién es él? Pero la verdad es que Jairo, con su fe, tuvo que atravesar todos estos obstáculos para poder llegar al Señor Jesús. Y lo hizo sin titubear, lo hizo con decisión, lo hizo sin importarle qué dirán, el qué dirán famoso, ¿no? ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios llega a tu vida o a la vida de algunas personas y eso significa tomar un compromiso con Jesús? Y muchos tienen que atravesar ¿qué dirán? ¿Qué dirán si empiezo a ir a la iglesia? ¿Qué dirán si empiezo a hablar de Jesús cuando me han escuchado en todo momento por medio de mis actos y también por medio de mis palabras, estar lejos de este Jesús al cual hoy yo tengo que acudir desesperadamente para que pueda cambiar mi vida, para que pueda de alguna manera salvarme de la situación en la que me encuentro? Así que Jairo era un hombre respetable en su comunidad y llega a los pies de Jesús para pedirle por su hija. Todos los que somos padres sabemos cuánto sufrimos cuando vemos a nuestros hijos que están atravesando situaciones de salud o cualquier otro tipo de situación que lo pone de una manera o de otra contra la pared, como se dice. Y estamos tal vez padeciendo más que lo que ellos pueden imaginar. Y Jairo vino con este sentir, con este espíritu de pedir a Jesús, rogando de una forma tierna, una súplica, diciéndole, ayúdame con mi hija que está moribunda. Y Jesús se compadece y decide hacerlo. Ahora bien, ¿por qué? La pregunta que surge de esto es ¿por qué Jesús no hizo como en el caso del centurión, donde con una palabra de Jesús era suficiente como para sanarlo, ¿no? Como dice el relato en Lucas 7:1 al 10. Jesús toma otra actitud y es acompañarlo hasta la casa, porque en realidad lo que Jesús tratando de hacer, lo que Jesús estaba tratando de hacer era poner a prueba la fe de Jairo. De alguna manera, como ocurrió en el caso de Lázaro, donde después de haber recibido la noticia de que su amigo estaba enfermo, él se tomó 2 días más antes de llegar a donde su amigo estaba en el lecho de muerte. Y cuando llega y lo ve a Lázaro, o lo encuentra a Lázaro, ya se encuentra él en la tumba y se encuentra con sus hermanas. Pero el propósito fundamental de esto era mostrarle y probar la fe de Jairo. Mostrarle a Jairo que él no solamente era alguien que podía sanar, sino que
era alguien que podía resucitar. Era Dios mismo, el dueño de la vida. Aquel que puede hacer que la vida de cualquier ser humano que se deposite su corazón en él, puede ser transformado. Puede ser transformado de una vida que realmente no parezca tal, sino que parezca una agonía, y la puede convertir en la esperanza de vivir una vida junto a Él, de vivir una vida en la cual tu familia, vivir una vida en la cual la familia de alguien sea recompuesta, sea rearmada, donde tal vez tu trabajo pueda ser nuevamente puesto en valor. En fin, tomar nuevamente tu vida y reconvertirla en las manos del alfarero, aquel que puede moldear tu vida de manera tal que cambie para bien. Y Jairo tenía esta esperanza. De alguna manera sabía que si había alguien que podía hacer un cambio, que podía cambiar esa situación que era tremenda, de dolor, de sufrimiento, este era Jesús. Jesús es el único que tenía la respuesta para Jairo, el único que podía ayudarlo en esta situación. Y mientras Jesús hablaba con esta mujer que había padecido esta enfermedad durante 12 años, de la cual había sido sanada en ese mismo instante, Jairo observaba esta situación y pensaba tal vez el tiempo que estaba corriendo, su hija que estaba agonizando y se había detenido la marcha, y esa impaciencia lo estaba carcomiendo por dentro a Jairo, pensando tal vez que cómo estaría su hija. Pero no pasó mucho que llega alguien desde su casa para darle la mala noticia de que su hija había muerto. Tremendo este momento para este padre que sabe que su hija había muerto. Seguramente esta noticia desgarradora habría causado en Jairo algo tremendo en ese mismo momento. Pero Jesús oyó. Y oyó porque el que llegó le dijo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y Jesús se acercó a Jairo y le dijo: no temas, solamente cree. Esas palabras de Jesús para este hombre desgarrado por la noticia, desesperado, y ya tal vez pensando que se había acabado toda esperanza, toda posibilidad, no había nada que hacer. El Señor Jesús le dice: no temas, solo cree. Significaba que Dios iba a mostrar el poder manifestado en la resurrección de esta niña. Cuando llegan a la casa de Jairo se encuentran con que estaban estas mujeres que lloran, y que era una costumbre dentro de los funerales judíos, mujeres que se dedicaban justamente a llorar. Parece extraño para nuestra cultura, pero era así. Y no solamente estas personas que daban un cuadro de situación todavía más dramático con esos gritos y llantos, sino que también estaban su madre y algunos parientes cercanos ahí. Pero entra Jesús junto con 3 de sus discípulos, no con toda la multitud. Solamente 3 discípulos lo siguen a él. Y este padre, que tal vez apenas podía caminar, del dolor y la angustia que sentía. Entran a esa casa y cuando llega Jesús le dice: ¿por qué lloran si no está muerta? La niña solo duerme. Y se burlaban de él. Pero lo impresionante, lo impactante es que ese día esa criatura iba a volver a la vida. Y entran los 3 discípulos y los padres de la niña, y Jesús saca a todos de la casa, porque el obrar de Dios
el obrar de Jesús no es un espectáculo, no es cuestión de traer gente curiosa que vea cómo las cosas cambian por el poder de Dios. Es necesario gente que realmente esté buscando a Dios. Es necesario gente que esté quebrantada delante de Dios. Y esta era la situación de los padres. Gente que tenga fe. Tal vez cuando Jesús le dijo a este señor, a Jairo, no temas, solamente cree, haya nacido en él una esperanza, aunque no entendía, pero que el mismo Jesús te diga estas palabras hace que tengas esperanza, aunque no entiendas. Y bueno, fue así que entonces se acercó el Señor junto con los padres de la niña, la tomó de la mano y dijo esas palabras que retumbaron en los oídos de Pedro durante toda su vida. Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Con esa dulzura que nos trata nuestro Señor, con esa dulzura que desata el poder de Dios en tu vida. Te dice, no temas, solo cree. Vamos, levántate de la situación en que te encontrás. También puede ocurrir que sea como en esta historia, que tu vida cambie definitivamente de este letargo que vivimos en este mundo sin sentido. Jesús puede hacer que vivas otra vida que jamás soñaste. Y realmente Dios no solamente quiere que ocurra esto, que tengas otra vida, sino que lo puedas transmitir a otros. Es por eso que, como dije antes, el poder de Dios no ha cambiado. Jesús sigue siendo el mismo. Él nos ha dado este regalo que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús como tal, como nuestro Señor. Aquellos que hemos postrado nuestras vidas, hemos entregado nuestras vidas en sus manos. El Señor ha hecho este milagro. Y hoy sigue haciendo milagros. Jesús, en tu vida, en mi vida, sigue transformando nuestras miserias, nuestros lamentos en baile, como dice la palabra. Eso no quiere decir que no tengamos problemas, sino que en medio de la angustia, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que nos presenta la vida, tenemos la certeza, tal vez, como la comenzó a tener ese día Jairo y su esposa y su hija, que hay esperanza en Jesús. Dios lo bendiga.